Hola, mi nombre es Hugo Calcina, estudiante de la carrera profesional de Psicología de la Universidad Continental. En esta oportunidad vamos a hacer un video ensayo teniendo como tema principal métodos de investigación en la psicología, para lo cual vamos a definir qué es método. Son los procedimientos científicos que utiliza la psicología para el estudio de la conducta, principalmente del ser humano. De esa manera, fundamentar sus afirmaciones de manera objetiva y concreta. Pero antes de iniciar la descripción de los métodos de investigación empleados en la psicología, es conveniente definir conceptos como método, técnica y metodología, ya que al parecer generan confusión o hacemos referencia a ellos de manera indistinta. Cabe mencionar que en la práctica hay casos en donde no es posible hacer una separación entre estos. Entonces, vayamos a definir conceptos básicos de método, técnicas y metodología. ¿Qué es un método? Es un procedimiento o conjunto de procedimientos que permiten obtener y analizar datos que conducirían a unas conclusiones y posteriormente tomar una decisión. ¿Qué son las técnicas? Son medios auxiliares que persiguen la misma finalidad del método. ¿Y qué es metodología? Es la descripción, análisis y valoración crítica de los métodos de investigación. La metodología se preocupa más por el procedimiento de investigación. Entonces, teniendo esos conceptos básicos, vayamos a definir cuáles son los métodos de investigación en la psicología, las cuales serían método de observación, método experimental, método psicométrico y el método complementario, que desarrollaremos a continuación. El método de observación permite describir la conducta del ser humano. Se considera la introspección y la extrospección. La introspección o exploración de uno mismo puede hacerse de forma natural, con la simple mirada al interior que permite llegar al análisis espontáneo de las propias impresiones y de manera científica a una mayor profundización de la misma. Para que el método introspectivo sea científico necesita desarrollarse de acuerdo a un plan y los resultados tienen que ser comparados a los obtenidos por otros investigadores. Requiere del observador la imparcialidad en la observación de sus propios fenómenos, que tengan conocimiento sobre la ciencia psicológica y ser preciso al determinar y describir el fenómeno. La extrospección es la observación de los fenómenos psíquicos ocurridos en otras personas. Por la extrospección, los hechos no solamente deben ser observados, sino requieren ser interpretados para comprenderlos y explicarlos. La extrospección puede ser directa o indirecta. Directa cuando existe contacto inmediato del observador y el sujeto observado. Indirecta cuando existe contacto inmediato a través de productos espirituales como el arte, la cultura y la religión, entre otros. La extrospección requiere del observador imparcialidad, capacidad y precisión. Entonces, el otro método es experimental. Es el método que consiste en provocar en forma deliberada determinados fenómenos o procesos psíquicos con la finalidad de estudiar el comportamiento de dichos fenómenos con las condiciones más apropiadas. Para que se cumpla este método experimental es necesario que la experimentación cumpla las siguientes condiciones. El fenómeno debe repetirse bajo las mismas condiciones. Debe variar las condiciones de acuerdo a un plan a fin de investigar el comportamiento del sujeto en circunstancias completamente distintas. El problema que se va a estudiar debe ser concreto y preciso. Es necesario contar con el material o instrumental necesario. Debe considerarse aquellos factores que varían. Estos vendrían a ser los variables y los que no varían, estos vendrían a ser la constante. Otro de los métodos que se utilizan en la psicología es el método psicométrico, para lo cual se utilizan instrumentos, piezas o aparatos que emplea el psicólogo para realizar su trabajo de investigación en un laboratorio. Por ejemplo, para lo cual se pueden utilizar test o pruebas psicológicas y cuestionarios. ¿En qué consiste el test o pruebas psicológicas? Son los medios destinados a determinar objetivamente
La característica de las personas y la capacidad de las funciones psicológicas. Se caracteriza por medir de manera indirecta y aproximada un fenómeno psicológico. Todo test debe ser objetivo, confiable y válido. En cambio, el cuestionario son pruebas destinadas a experimentar en un grupo de personas determinados fenómenos psíquicos. Entonces, tenemos como premisa que el método psicométrico utiliza estas dos herramientas, el test de pruebas psicológicas y el cuestionario. Y como último método vamos a describir el método complementario, que también va a utilizar como herramientas la entrevista y la encuesta. La entrevista es el diálogo que se sostiene entre dos o más personas para producir un intercambio de información con determinado propósito. En cambio, la encuesta es un conjunto de preguntas formuladas con un determinado propósito. Las encuestas sirven para medir aptitudes u opciones de los diferentes grupos. Entonces, esto es básicamente lo que podemos decir con relación a los métodos utilizados por la psicología. Esperemos que les haya gustado. Muchas gracias.